Y vamos a ver cómo sale el video ahora. No, no sé cómo va a salir el video, pero en fin. Bueno, nos habíamos quedado en esta cuestión del estilo, ¿verdad? Estábamos tratando el asunto del estilo, ¿no? Y claro, como les decía, había una diferencia de tratamiento de estilos, ¿no? Y les estaba sugiriendo que tuvieran en cuenta esto, porque si ustedes van a tener un estilo predominantemente referencial, ¿no? Tienen que sostener ese estilo referencial eh, este, a lo largo de todo el escrito, o sea, a lo largo de las 2 o 3 páginas que vayan a escribir, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya 2 características que son ineludibles, ¿eh? Una característica que es la de moverse dentro del ámbito referencial. Y la otra característica, que es la de moverse lingüísticamente de manera consistente a través de todo el texto. ¿Va a predominar una función por encima de las otras? Sí. Va a tener que tener un carácter determinado en el sentido de predominio de una función sobre las demás. ¿Sí? ¿Pueden alternarse funciones? Sí, pueden alternarse funciones, por supuesto que pueden alternarse, pero tiene que haber un predominio de una de ellas. Ya les decía yo, el estilo no es una variación así que viene a la ya va, no, no, no. El estilo es una variación consistente que diferencia el lenguaje, que se diferencia en el tratamiento del lenguaje estándar, del lenguaje coloquial. Les hablaba de los estilos de redacción científica, de los estilos de los diversos estilos que podía tener la redacción literaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, cuando ustedes eh, cuando ustedes se enfrenten con el texto y todavía no se han enfrentado con el texto, ¿no? Porque de las conversaciones que tenemos, algunos me han enviado, este, me han enviado, digamos, sus aproximaciones, ¿no es cierto? Allí, cuando ustedes redacten ya el texto, ¿no? Eh, primero no se van a poder salir de ese ámbito referencial. Sí, está bien. Yo de eso me voy a preocupar yo, porque yo los he ayudado en muchos casos a ubicar el ámbito referencial, ¿cierto? Y entonces, cuando venga el desarrollo, yo le voy a decir, te está saliendo del ámbito referencial. No es esto lo que tú has propuesto. Cíñete, cíñete. No, pero esto yo lo tengo que decir. Entonces dilo como algo pasajero, no lo digas como algo que está en la línea de tu razonamiento. O si no, descártalo. O si no, descártalo. ¿Ya? Entonces, eso esa es una exigencia de la cual yo me voy a preocupar. Es una exigencia de la cual yo me voy a preocupar. Es mi función preocuparme de eso, ¿no? Ahora bien, eh, voy a ingresar, no, la verdad es que ya queda poco tiempo, son las 8:30. Voy a ingresar en un tema que, por supuesto, que a ustedes les interesa, ¿no? Que es el tema relacionado con el tratamiento del nivel sonoro o gráfico del lenguaje, ¿no es cierto? El nivel gráfico del lenguaje, el escribir las letras, las palabras, etc. Voy a entrar ahí. Muy bien. Todo lo que yo estoy diciendo tiene una organización sonora, ¿no? Tiene una organización sonora. Esa organización sonora eh, es propia del castellano, no es propia del francés, del inglés, del italiano, del ruso, de ninguna otra lengua. De hecho, en los materiales ustedes encontrarán
que la construcción sonora, ¿no? puede dar lugar a dos tipos de acercamiento a las palabras. Un tipo de acercamiento donde una parte sonora transmite una relación, una información nocional, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos hablado, y otra parte que transmite una información relacional, ¿no? Que transmite una información relacional. Entonces, eso, digamos, es una información que da la palabra, ¿no? Para que uno sepa cómo engarzar este mundo lingüístico con el mundo de los referentes, es decir, con el contexto, ¿no? Con el contexto. Pero hay otro tipo de composición que tiene que ver directamente con la graficación, es decir, con la redacción propiamente dicha, con la utilización de las grafías. Y entonces nosotros tenemos, ¿no?, que las palabras tienen ritmos. Cada palabra tiene un ritmo determinado. Y el ritmo depende de dónde se coloque el acento. El acento. Estoy hablando no de la tilde, sino del acento. De dónde se coloque el acento en la pronunciación. Y entonces es clásico ya, digamos, y aceptado, y eso no tiene absolutamente, no se ha dificultado por nadie, que las palabras en castellano son agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, ¿no es cierto? Eso no lo ha objetado nadie. Para los que no recuerden, las palabras agudas llevan el acento en la última sílaba, ¿no es cierto? Hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Hacia el lado derecho, esta es la última, ¿no? Las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobresdrújulas en la tras antepenúltima. Entonces, si uno se da cuenta y dice, ¿cómo es eso? A ver, un ratito. Yo tengo que saber cómo se construyen las sílabas. Claro que lo sabemos, pues, sabemos cómo se construyen las sílabas. ¿No es cierto? Sabemos cómo se construyen las sílabas. ¿No? La única dificultad que tenemos es que en nuestro sonido, cuando hay dos vocales fuertes, esas dos vocales fuertes no pueden formar un diptongo. No, o sea, no pueden ir juntas, no pueden pronunciarse juntas. ¿No? Es decir, por ejemplo, en la palabra KL, ¿no? KL, de caer, ¿no? KL, a él o a ella, ¿no? KL, ¿no? Anda a su casa y KL de repente, ¿no? Bruno se ríe porque cuando nosotros en nuestra generación decíamos KL, quiere decir que uno iba a ir donde la niña, donde la chica, y le iba a decir, pues, ay, que yo estoy enamorado de ti, quiero que sea mi enamorada, ¿no? KL, decíamos para eso. Bueno, entonces, esa A y esa E, que son vocales fuertes, no pueden, gráficamente forman sílabas distintas, ¿no? Ahora dicen los muchachos Kaile, ¿no? Kaile, ¿no? ¿No? Entonces, pero eso tiene otras explicaciones. Pero a lo que voy a hacer lo siguiente. A ver, las palabras desde el punto de vista sonoro, exclusivamente sonoro, están conformadas por sílabas. ¿No? Están conformadas por sílabas. ¿Ya? Entonces, esta definición clásica, donde se dice que la sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncian con un solo golpe de voz, ¿no es cierto? Con un solo golpe de voz, y que forman parte de una palabra, ¿no? Entonces, es una definición que funciona, es una definición que está muy bien. Entonces, en la palabra parásito, ¿no? Nosotros tenemos parásito, 4 sílabas. En la palabra para, ya sea del verbo parar o de la preposición ir hacia, ¿no es cierto? Voy para Lima, ¿no? Tenemos 2 sílabas, para.
va, irá, ¿no es cierto? En el caso de KL, tenemos 3 sílabas, K, E y LE. Porque la A con la E no pueden formar diptongo, o sea, no pueden pronunciarse con un solo golpe de voz. ¿Ya? Entonces, dependiendo del punto donde cae la mayor fuerza de voz, tendremos el tipo de palabra. Por ejemplo, la palabra ayer, ¿no? Tiene 2 sílabas. Ayer. ¿Correcto? Tiene 2 sílabas. El golpe de voz predominante está en la última. Ayer, no es ayer. Sino es ayer. Está en la última sílaba. Esa es una palabra aguda. La palabra perejil tiene 3 sílabas. Pere y gil. El golpe de voz predominante está en la última sílaba. Perejil. Es una palabra aguda. ¿Puedo intervenir? ¿Perdón? ¿Puedo intervenir si eres tan amable? Perdón, ¿Podría intervenir? Te Sí, pregunto. claro, por supuesto. Sí, cómo no. Mira, tú estás hablando de acento prosódico. Uh-huh. A eso te estás refiriendo, ¿no es cierto? Ya, y dime, tú has hablado de redundancia y has hablado de cacofonía. Me imagino que cacofonía es el término que se usa cuando tú tienes un tema fonético. Y redundancia es cuando tú estás escribiéndolo. ¿O estoy equivocado? ¿Cacofonía y qué? ¿Y qué? Redundancia. A redundancia. No, son 2 cosas totalmente distintas. La cacofonía tiene que ver con el nivel sonoro, sí, efectivamente. Efectivamente, tiene que ver con el nivel sonoro. Pero ¿sabes qué? Déjame seguir el razonamiento para poder. Entonces, yo tengo esa palabra aguda. Entonces, es solamente, nosotros lo utilizamos normalmente, pero hay que tener conciencia de eso. Estamos ante una palabra aguda si es que tiene esa terminación. Estamos ante una palabra grave, y lo ha señalado bien, es una acentuación prosódica, porque también hay la acentuación ortográfica. Pero yo hablo solamente de acentuación y en el otro caso voy a hablar de tildación. Entonces ya, por ahí se soluciona el tema. Entonces, yo tengo el acento, o sea, la fuerza de la voz ya no la tengo en la última sílaba, sino la tengo en la penúltima. Entonces digo la palabra azúcar, y entonces tengo azúcar. Está en la su, ¿no es cierto? La fuerza de la voz. Yo no digo azúcar, ni digo azúcar, sino azúcar. Entonces, esa es una palabra grave. Aquí se le dice llana, ¿no es cierto? Llana o grave. ¿No? Yo tengo la palabra antes, ¿no es cierto? Antes, entonces tengo 2 sílabas, an y tes. Y entonces an está en la penúltima con la mayor fuerza de voz, es una palabra grave. Tengo la palabra onix, tengo 2 sílabas, o y nix, ¿no es cierto? El golpe de voz, la fuerza de la voz predominante está en o, onix. Yo no digo onix, sino digo onix. Eso es una palabra grave. Una palabra grave. Las esdrújulas, ¿no es cierto?, tienen la palabra, tienen el acento con anterioridad a la penúltima, o sea, antepenúltima, ¿no es cierto? Yo digo hipopótamo, evidentemente, ¿no es cierto? Yo no digo hipopótamo, ni hipopótamo, sino digo hipopótamo. Entonces, no se duerma, ya sé que esto es aburrido, pero... Acá estoy. Ya, está bien. Ya, no, hipopótamo, es una palabra esdrújula. La misma palabra esdrújula es esdrújula. Porque uno no dice esdrújula ni esdrújula, sino dice esdrújula, que es la antepenúltima.
Y las sobresdrújulas son las que tienen el anterior, que generalmente son palabras compuestas. Esa la dejamos. Estamos hablando de las palabras simples, ¿no es cierto? Estamos hablando de las palabras simples. Ahora, esta clasificación no contempla los monosílabos. Claro, obviamente no contempla los monosílabos, pues, porque los monosílabos están compuestos por una sola sílaba, ¿no? Entonces no se puede decir que sea muda, grave, esdrújula o dorsesdrújula. Sencillamente son monosílabos, ¿no es cierto? Son monosílabos. Muy bien. ¿Qué sucede con las palabras compuestas? Y aquí viene el tema de las sobresdrújulas. ¿No? Si yo digo, concédeselo, ¿no es cierto? Concédeselo. Yo no he dicho concédeselo, ni concedelo, ¿no? Ni cosa por el estilo, sino concédeselo, el anterior a la penúltima. A la antepenúltima, perdón. El anterior a la antepenúltima. Estamos ante una sobresdrújula. ¿Cierto? Pero es una palabra compuesta. ¿No? Si yo digo 11º, que ahora se escribe junto, ¿no es cierto? Aunque a mí me gusta más separado, a mí me gusta, le gusto, ¿no? Pero no se puede escribir junto. 11º, esa es una palabra sobresdrújula. Evidentemente. Entonces, ¿cómo es este asunto, no? O sea, ¿qué importancia tiene el hecho de saber la clasificación de las palabras desde el punto de vista exclusivamente sonoro, exclusivamente de su relación fónica, ¿no es cierto? Y exclusivamente respecto de su fuerza de voz, del predominio del tono de la voz en la palabra? ¿Qué importancia tiene? Bueno, evidentemente tiene una importancia informativa, ¿no? O sea, yo puedo entender el lenguaje solamente a través de sonidos, ¿no? Salvo que, aunque sea sordo y mudo, ¿no? ¿No? Pero puedo entenderlo. Tiene esa importancia. Pero para la escritura, la importancia es que esas palabras, conocidas en el tono, reconocidas en el tono y clasificadas según el predominio de la función, ¿no es cierto? El predominio de la, perdón, el predominio de la acentuación, ¿no? Van a dar lugar a que en las grafías se utilice determinado tipo de recursos. Y por ejemplo, si yo estoy ante una palabra aguda, es decir, que tiene la terminación en la última sílaba, evidentemente si termina en N y en S tendré que tildarla. Si tengo la palabra campeón, ¿no es cierto? Campeón, que termina en N, ¿no es cierto? En N, gráficamente tendré que poner la tilde en la O. Campeón. La última sílaba. Si yo tengo la palabra después, tendré que poner el acento en la E porque es una palabra aguda, después, una palabra aguda que termina en S. Pero también está el caso de las que terminan en vocal. ¿No es cierto? Fundó. Francisco Pizarro fundó Lima. Evidentemente, si se trata de una palabra aguda que termina en vocal, voy a tener que colocarle su tilde escrita. ¿No es cierto? Profesor, ¿Quién habla? Zaira, Zaira, sí. Dígame. disculpe una consulta. Y en el caso de los monosílabos, por ejemplo, si tenemos C amable, ¿ese C lleva tilde o no lleva tilde? Querida Zaira, si me deja usted llegar a la acentuación diacrítica, se lo voy a explicar así con toda claridad. Perfecto, espero. Muchas gracias. Sí, porque los monosílabos tienen un tratamiento especial, ¿no es cierto? Los monosílabos tienen un tratamiento especial. Entonces,
si terminan en NS y o vocal, en NS o vocal. La palabra perejil, ¿es aguda? Claro que es aguda, pero como no termina ni en N, ni S, ni en vocal, no puede tildarse. ¿Se dan cuenta? No puede tildarse. La palabra manual, ¿es aguda o no? Sí, termina en L, que no es ni N, ni S, ni vocal, y por lo tanto tampoco debe tildarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, no toda palabra aguda va a ser objeto de tildación en el lenguaje escrito, sino solamente aquellas que terminan en N, S o vocal. ¿Correcto? En S o vocal. En el caso de las palabras graves o llanas, ¿no?, pueden terminar en cualquier consonante menos N y S y tienen que ser acentuadas. Tampoco pueden ser acentuadas si es que terminan en vocal. O sea, es lo contrario, ¿no es cierto? Es lo contrario de las palabras agudas. Si yo tengo la palabra onix, estoy retomando ejemplos que he dado, ¿no? Onix. La palabra onix tiene su fuerza de voz en la O. ¿Correcto? En la O. Nix es la otra sílaba. Y en consecuencia es una palabra grave. Termina en X. Tiene que ser acentuada. En la O. Tiene que ser acentuada. Yo tengo la palabra cambio, que tiene dos sílabas. Cambio. ¿Correcto? Cambio. Es una palabra grave, pero termina en vocal. Y no se deben tildar las palabras que terminan en vocal cuando son graves. No se debe. Ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces la palabra cambio, siendo grave, no tiene por qué ser tildada. Sería un error hacerlo. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque hay palabras que teniendo la misma correlación sonora, ¿no? Por ejemplo, la palabra para, ¿no?, puede tener dos significados distintos, ¿verdad? Y no hay forma de diferenciarla por la acentuación. Como sí hay la forma de diferenciar la palabra paro. ¿No es cierto? Yo puedo decir paro y paró, ¿no es cierto? Y inmediatamente el significado cambia. Inmediatamente el significado cambia. Pero en la otra, en para, no cambia nada. Primera conclusión. La tildación me da a marcar diferencias no solamente fonéticas o gráficas, ¿no es cierto?, sino me puede implicar diferencias semánticas. Diferencias semánticas. Y la segunda conclusión es que hay palabras que van a ser ambiguas y que solamente se podrán desambiguar por el contexto en el cual se realiza. Pero no es cualquier contexto, es el contexto verbal. Él entró en paro, o ellos entraron en paro, están en huelga. Profesor, ¿me paro o me siento? Ahí no, la huelga no tiene nada que ver. ¿Cierto? O estoy de pie o estoy sentado. ¿No? Ahí cae. Entonces ya hay una cuestión contextual. Ahí no estamos en el nivel fónico, sino que estamos en el nivel sintáctico. Las esdrújulas se acentúan siempre, y las sobresdrújulas también, siempre. Ahí no hay excepciones.
La palabra hipopótamo siempre llevará acento. Cuéntaselo, que es una sobredrújula, ¿no es cierto? Cuéntaselo, ¿no? Una sobredrújula, ¿no? Cuéntaselo, 4 sílabas. En la anterior o la antepenúltima está la fuerza de voz en cuen, ¿no es cierto? Necesariamente tiene que ser acentuada. ¿Qué pasa con las palabras compuestas? ¿Qué pasa con las palabras compuestas referidas a la tildación, ¿no es cierto? A la tildación. Cuando están separadas, cada una se rige por su propia norma, ¿no es cierto? Si yo digo 11º, retomando el ejemplo anterior, si yo voy a escribirlos separados, 10º tiene que llevar acento porque es de drújula, ¿no es cierto? Y primero no lleva para nada porque es una grave terminada en vocal. Para nada. Primero, ¿no es cierto? Primero, la fuerza de voz está en me. Es una grave. Como termina en vocal, no se le puede tildar. No se le puede tildar. Y aquí estamos en un tema por el cual ¿qué sucede? Uno se pregunta qué sucedería si es que las palabras se juntan. Y entonces, al juntarse las palabras, inmediatamente se adscriben a las reglas que hemos enunciado, que son graves, agudas, esdrújulas o sobredrújulas. Se adscriben. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo digo 11º, es una sobredrújula, y por lo tanto el 10º tiene que acentuarse. De todas maneras, cuando se juntan las palabras. Yo digo, dáselo. Es una esdrújula, ¿no es cierto? Es una esdrújula. Dáselo. Hay que acentuarla necesariamente, está compuesta. Ahí no hay vuelta que darle. Ahora bien, no hay que entrar, no hay que entrar mejor dicho, no voy a entrar en materia ahora en esta clase porque nos queda muy poco tiempo, ¿no? Pero en la próxima clase vamos a ver lo de la acentuación diacrítica, todo ese asunto. Pero también les voy diciendo que en los materiales que yo les he dejado existen las últimas versiones oficiales de la Real Academia Española de la Lengua y una versión de un profesor muy entendido en las últimas innovaciones que ha tenido la Real Academia del 2010, que son del 2010. Hasta ahora la Real Academia no ha cambiado más, ¿no? No ha dado más reglas. Después yo he entrado ahora a la página web de la Academia y la Academia no se está preocupando por más innovaciones, ¿no? Pero, bueno, si tiene una preocupación, no la ha hecho expresa en todo caso. Entonces, ustedes van a encontrar las reglas de la Real Academia de 1999 como un documento. Y después van a encontrar las innovaciones de la Real Academia del 2010. ¿No es cierto? Del 2010, que fue la última vez que se realizaron estas innovaciones. Entonces, yo les ruego que las revisen y las manejemos en la próxima clase, ¿no? Y las manejemos en la próxima clase. Lastimosamente se nos ha ido el tiempo y si ingreso en lo que sigue, entonces nos vamos a quedar así en el aire. ¿Hay alguna pregunta a este respecto? José, quisiera preguntar lo siguiente. He escuchado hoy meter adentro y entrar adentro. Me parece que eso no es castellano. No, eso está en el mismo error de subir arriba
y de bajar abajo. Es el mismo error. Es el mismo error, está en la misma lógica. ¿No es cierto? Es una redundancia innecesaria. Correcto. Pero eso está en el nivel semántico, ¿eh? No en lo que estamos explicando, ¿no? Sino en el nivel semántico está, ¿no? El rasgo de entrar, ¿no es cierto?, es de incorporarse dentro de otro ambiente. Esto es espacial. Ya. Mira, el otro tema, o en todo caso asunto que me parece importante, tú has hablado varias veces del 11º, etcétera, etcétera. Yo he tenido oportunidad de trabajar un tiempo corto en el Congreso, pero la verdad que me paralizó un poco cuando yo escuchaba 14ª norma, 15ª norma. Está mal, pues, es 14ª, 15ª, 16ª, masculino y femenino. Esa es la combinación, no hay otra, no existe otra. Claro. Allí el error, bueno. Perdón que interrumpa, pero Perdón. yo creo que ahí hay que revisarlo, porque según tengo entendido, yo también siempre he dicho 11ª, 12ª, 21ª, 20ª, pero me dicen que en la Real Academia, hace mucho tiempo atrás, las dos se dan por igual. Así es. ¿No? Así es, efectivamente. Y la verdad es que yo, querido Bruno, nunca entendí por qué se decía 11ª. Porque, por ejemplo, el ejemplo que tú has dado, 11ª norma. Si la norma es femenino, ¿qué dificultad hay en hacerla concordar con su adjetivo, que es décima, ¿no es cierto? 10ª norma, y 11ª norma. Yo me adscribiría a la regla de concordancia. Un adjetivo no puede tener una concordancia con el sustantivo que el sustantivo no tenga. ¿Norma acaso tiene masculino? Es femenino. Y por lo tanto es 11ª. Son sus adjetivos. Ese es el tema. Miren, en una de las clases, de repente en la que sigue o en la subsiguiente, vamos a, para fundamentar mejor esta pregunta, que es una pregunta importante, las concordancias tienen que ver con las categorías. Y las categorías tienen un género y un número, ¿no? Lo tienen porque hay información relacional, o lo tienen porque hay información sintáctica, ¿no es cierto? Aunque no tengan información relacional. Por ejemplo, avestruz no tiene información relacional, solamente se sabe que es singular, porque su plural es avestruces, pero no se sabe si es masculino o femenino, no se sabe. Y si yo digo el avestruz, entonces es, ¿no?, por sintaxis, que yo deduzco que es masculina, ¿no es cierto?, la palabra, esa característica. Pero las categorías no siempre son lo que parecen. O sea, no siempre son adjetivos, no siempre son nombres, no siempre son adverbios, no siempre son... parecen, pero no siempre son. Por eso lo estoy dejando yo un poco para después, porque ya pues, si no nos complicamos la existencia pedagógicamente hablando, ¿no? Pero aprovechando, pero por ejemplo, la palabra ómnibus, el singular es el ómnibus y el plural es los ómnibus. No, los omnibuses. No existe omnibuses, no existe. No, a ver, no. Dame, sí. La no existencia de un término no hay que confundirla con la mala utilización o buena utilización, ¿verdad? El hecho de que una palabra no tenga diccionario no quiere decir que no exista.
eso. Existe. Puede ser impropia, puede estar mal usada, puede De estar mal hecho, concordada. Existe, de hecho. pero existe. Pero existe. Ya. Ahora, en cuanto al caso de ómnibus, ¿no? La Real Academia dice claramente que las terminaciones en S hacen el plural en ES. Y Sí, fíjense maestra, se lo una fundamenta. cosa que es sumamente importante, lo planteaba la señora trujillana, que siempre me olvidó su nombre, pues Pablo, decía, Carolina. Carolina. Mil disculpas, Carolina, de verdad es una cuestión No se preocupe, No, no se siempre he sido preocupe que así, me ¿ah? pasa también, me pasa No, seguido. siempre he sido así, o sea, siempre he sido, mi papá era igual para los nombres, y nadie se preocupaba del Alzheimer, de esas tonterías, no. Mi papá murió lúcido a los 90 años, y no se está preocupado por el Alzheimer, que me olvido del nombre. Bueno, No. Carolina decía, puedo utilizar los términos, estamos fuera del nivel fónico, ¿no? Estamos fuera del nivel fónico, estamos en un plan de conversa, más bien, de preguntas. Decía, puedo utilizar términos extranjeros en, en un escrito administrativo de carácter técnico. Yo digo que sí. Yo digo que sí. En la mañana, el día de ayer tuve que hacer un informe, no fue el sábado, que tuve que hacer un informe, y entre las cosas que yo hice el informe, una periodista que se encargaba de comunicaciones de un centro, de una entidad del Estado, me decía, señor Oviedo, la palabra stock debe ir según las normas APA en cursiva, porque es una palabra extranjera. Entonces yo agarré y le dije, señorita, con todo respeto, la palabra stock está aceptada por la Real Academia, escrita como si estuviera en inglés. No le ha puesto la E delante, ¿eh? Ni le ha quitado la C y la ha dejado solamente con K, o le ha quitado la K y la ha dejado con C. No. Así como está, la ha reconocido la Real Academia. Está en el diccionario de la Real Academia. Entonces, no cabe acá de ponerla en cursiva o no ponerla en cursiva. Lo que sucedía es que yo le había puesto entre comillas y la había ¿cómo se llama? Subrayado con amarillo, me había olvidado de borrarla. Me había olvidado de corregirla. Pero bueno, ya, son cosas que pasan. Pero, la norma que tiene la Real Academia a ese respecto, ustedes la pueden revisar, es que todos los términos que son incorporados al lenguaje castellano tienen que adscribirse a las reglas del lenguaje castellano. Y allí vuelve Bruno a tener razón respecto de la Real Academia, porque si la Real Academia ha incorporado stock, ¿no es cierto? Ha incorporado stock. No existe palabra en castellano que empiece con S. Mejor dicho, empiezan con S, pero no solamente la S. ¿No es cierto? No solamente la S, sino que está precedida de vocal. Es. Y en consecuencia debía haberla normalizado diciendo E-S-T-O-C, stock, o con K si quieren. Y no lo ha hecho. Ha aceptado la palabra en su versión inglesa. Eso es una inconsistencia. Es una inconsistencia en la Real Academia. ¿Se dan cuenta? Entonces, Carolina, cuando me hace la pregunta y yo se la respondo, ¿no? Me estoy refiriendo a lenguajes que son lenguajes especializados. Mantenga usted nomás en inglés, en francés o en lo que fuere, los términos como están. Ni siquiera tiene que colocarle comillas, porque son términos que pertenecen a esa comunidad. Ni siquiera tiene que ponerle en cursivas, porque pertenecen a esa comunidad, a ese ámbito. Pero si usted... Perdón, un momentito, sí, Bruno. sí, Pero si disculpa. usted está en un lenguaje no especializado utilizando esas palabras, sí las tiene que poner en cursiva, según la norma TAP. Porque no pertenecen, estas palabras no pertenecen al castellano. ¿No? Ahí hay todo un tema que hay que conversar. Dígame, don Bruno.
estoy leyendo en Google, que es una referencia, por supuesto, no es nada definitivo. El sustantivo ómnibus es una palabra esdrújula y permanece invariable en plural, por lo que no es apropiado escribir ómnibus con acento, ni omnibuses. Claro, esa referencia está retrasada respecto a lo que ha dicho la Real Academia respecto a este tipo de palabras. ¿Podría darme su fuente? ¿Podría darme su fuente, don Bruno? La fuente es RAE, R-A-E, Real Academia Española. Claro. ¿De qué año? Ah, no, es que no. Tendría que buscarlo, pues, ¿no? Claro, pero lo que sucede ahí es que la última versión del 2019, no, sí, de 2010, perdón, de 2010, establece, si no me equivoco, en el último párrafo de las innovaciones de la Real Academia, que las palabras deben manejarse en razón de de la organización propia del castellano. Estoy parafraseando, ¿no? Entonces, si la palabra ómnibus es una esdrújula y hace su plural en S, entonces uno tiene que decir omnibuses, ¿no? Ese es el punto. Y pero bueno, figúrense, hay cosas que son discutibles. Hay cosas que son discutibles. Pero siempre va a ser así, don Bruno. Siempre van a haber estos lugares donde la imprecisión esté presente. Siempre van a haber estos lugares. Yo siempre tomo posición. Para mí, la palabra ómnibus es esdrújula en singular y es, ¿cómo se llama? Grave en plural. Esa es mi posición. Y su composición está muy bien dada. Como decía el doctor Marco Aurelio de Negri, decía que las palabras erróneas eran las que se establecían, ¿no es cierto?, en su composición, fuera de marcos que fueran los marcos propios del idioma. Pero si estaban dentro de los marcos propios del idioma, como es el caso de ómnibus y omnibuses, ¿no es cierto?, entonces esa palabra estaba bien derivada, así se dicen. Para las palabras que no son verbos, las palabras se derivan. Para las palabras que son verbos, las palabras se conjugan, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, ahí también, en el uso del lenguaje hay criterios, ¿no? Hay criterios. El problema principal de la propiedad en el manejo del lenguaje está en el nivel semántico. Ese es el asunto, en el nivel semántico. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Como mi querida amiga, creo que ya no está. Bueno, como mi querida amiga Graciela me pidió que los textos los enviaran con anterioridad, ya se los he enviado los textos con anterioridad para la próxima clase el día de hoy. Para la próxima clase. Denles una leidita, Están las últimas variaciones, ¿no? Después de eso, no, por lo menos yo no he visto ninguna publicación oficial de la Real Academia sobre reglas que tengan que ver con ortografía, acentuación, etc. Muy bien. Si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Ya, doctor, una Y sigue, perdón, Carolina, perdón. Todas las consultas que se hagan por el chat las contesto. Ya las he contestado todas. O sea, si vienen algunas más entre hoy y mañana, igual las contestaré. No hay ningún problema. Sí, Carolina, dígame. Doctor, ya tenemos que comenzar a enviarle lo que estamos preparando en el texto, o todavía
tenemos que seguir afianzando un poco los conocimientos que usted nos está haciendo llegar. Claro, yo estoy respecto del tema, ¿no es cierto? Del tema del trabajo. Ya. Sí. Estoy siguiendo esta lógica. Ustedes han tenido un primer envío que tiene que ver con el tema, el presunto tema que deberían Ajá. Sí. desarrollar. En segundo lugar, yo les he dicho, fíjense, tengan cuidado porque hay que establecer un marco referencial. Así es. Entonces, en lingüística se llama campo referencial, ¿no es cierto? No marco, los campos referenciales. Entonces, ese campo referencial ya en muchos casos lo hemos precisado. Lo que les he pedido ahora es, ustedes ya tienen el marco referencial, ahora díganme cuáles son las 3 ideas con las cuales piensan desarrollar ese marco. Puede ser que sean 4, o puede ser que sean 2, o puede ser que no, una sí no, 2 por lo menos. O puede ser que sean 4 o 5. No hay ningún problema. Pero dentro de ese marco, y me las tienen que enunciar nada más. Una vez que yo vea, no, si ya tiene la idea más o menos clara de lo que quiere, empiece usted a redactar. Ya. Y yo voy a revisar cada redacción y le voy a hacer observaciones. ¿Ah? La voy a ver. Esa sí me la envían en Word. Cuando tengan la redacción, me la envían en Word. Cosa que yo la abro, la guardo, y ahí en el Word mismo le voy a decir, fíjate, acá hay este tema, ahí este otro tema, ahí este otro. Y ahí van a ver ustedes cómo se van utilizando los conocimientos que estamos dando. Ya. Ahí en ese momento es que, oiga, pero usted me dice que le está hablando a una persona que recién va a entrar a la universidad y le está hablando en un lenguaje técnico que jamás va a entender, o sea, ahí hay un problema de claridad, tiene que solucionar ese tema. ¿No? Yeah. O si no, usted me está hablando de que la municipalidad debe preocuparse de asuntos relacionados con la redacción, y a ver, tiene que decir algo, si es que no está eso dicho, ¿no? Tiene que decir algo acerca de la competencia de la municipalidad sobre eso. Porque si la municipalidad no es competente para dar curso de redacción, estamos planteando un problema falso. Claro. Estamos planteando un problema falso. Pero esto lo voy a saber cuando me hagan la redacción misma. Por eso es que poner las ideas, las 3 o 4 ideas de desarrollo de ese marco referencial, de ese ámbito referencial, es sumamente importante. No se pueden escapar de ahí. Esas ideas, ser tan amable, esas ideas son expresadas en como si fuera un subtítulo, o no necesariamente. Podrían constituir un subtítulo, sí, podrían constituir un subtítulo, pero son ideas, ¿eh? Nada más, ahí no hay ideas, explicación. ideas, esta idea, correcto. esta idea y esta idea. Correcto. Pero dentro del marco, nada más. Podrían constituir subtítulos pero lo importante no es si hay subtítulos o si no hay, sino que tenemos que llegar a un acuerdo sobre el orden de desarrollo de las ideas, porque uno puede tener 3 ideas y bueno, ¿cuál primero, cuál segunda, cuál después? Ya, si estamos de acuerdo con eso, lo importante es que en ese orden sean desarrolladas. Y ahí las conjunciones de relación entre los párrafos son muy importantes, ¿no? Las conjunciones de relación entre los párrafos, ¿no? En fin, ya iremos viendo eso. Tiempo. ¿Eso para qué fecha, José? ¿Para qué fecha sería eso? Esta semana, lo único que tienen que hacer es mandarme las ideas con las cuales van a desarrollar el tema. Ya. Nada más. Si yo veo claro, le digo, empiece. Cada uno tiene sus tiempos de maduración, pero también fíjense que ya faltan 2 semanas nada más, ¿no? O sea que ya... Sí, justo eso me preocupaba un poco, pero está bien. Desde, o sea que estamos en eso, ¿ya? Muy bien. Gracias, Bien. Gracias. Nos vemos el miércoles. Hasta Gracias, luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. No sé cómo va a salir la Buenas noches. grabación, ¿eh? De verdad que esa caída de internet, no sé cómo...
se le puso negra la pantalla, ¿sí? No sé cómo va a salir esa grabación, de repente salen dos partes. Suele suceder, suele suceder. No, sí. Ahora con la conjunción de Urano con Capricornio suceden esas cosas. Felizmente que soy Libra. Hasta luego. Que les vaya muy bien, que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el miércoles, profesor. Hasta el miércoles. Buenas noches, señor Oviedo, gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias. Okay.